Hola a todos. La verdad es que no era premeditado, pero me doy cuenta que venimos de una presentación de las postales totalmente femenina y ahora vamos a pasar a un mundo absolutamente masculino. Entonces, de alguna forma, hoy casi sin querer lo hemos cubierto como estos dos espacios. Antes que nada, quería... El micro. Pero ahora me oís, ¿no? Aquí me oís. Luego cuando me sirve lo cojo. Antes que nada quería agradecer, por supuesto, al Casino, de Retiro Florense. ¿Por qué? Porque es el espacio natural del modernismo. La verdad es que cuando empezamos en el 2012, el modernismo empezó porque queríamos conmemorar la construcción de esa casa preciosa en la Plaza del Torico, modernista, que tiene la leyenda de 1912. Entonces fuimos un poco buscando lugares para hacer nuestras cosas y siempre se nos iba el ojillo al casino. Evidentemente el espacio es único y agradecemos de corazón a la Junta y a todos los socios del casino, que también soy socia. Si fuera yo ahora mismo Jorge Morader, os diría, y los que no os habéis apuntado, apuntaros. Así que ejerzo de anfitriona en ese sentido. Bueno, pues allá por el 2007, José Ángel Biel nos encargó la inauguración de la Plaza del Torico. ¿Sabéis que se había hecho toda la reforma? Entonces decidimos hacer un espectáculo en el que contamos cosas que han ocurrido en la Plaza del Torico desde 1170, que es cuando se concede el título de villa por Alfonso II el Casto. Pues dentro de toda esa serie de eventos hay uno que he recuperado y lo voy a poner ahora, porque ahí es donde conocí a Luis Orando. Gracias a que le vendí sobre todo a Luis Orando, porque él venía con el grupo de Historia Popular de Voluntarios de Aragón. Entonces me di cuenta de que había vida más allá de la Edad Media, básicamente, porque era un grupo súper organizado, con la indumentaria perfecta. Y bueno, no quería dejar pasar la ocasión para que recuerdes, a ver si tenemos ese trocito, ¿vale? ¿Podemos apagar? Bonaparte, 1814. Cuando vinieron los años de la contienda contra la invasión francesa, Teruel se mantuvo fiel a Fernando VII y, por lo tanto, contrario a Napoleón. En esta Plaza Mayor es donde tuvo lugar el hecho más llamativo de tal oposición. La Constitución francesa que enviara José Bonaparte fue quemada aquí, en la propia plaza. Era el día 3 de agosto de 1808 cuando se recibió y se hizo una copia, determinando que el original debía ser quemado públicamente. Así fue como al siguiente día
se presentaron a las 10 de la mañana el alcalde mayor y 2 secretarios, montados a caballo, seguidos por todos los alguaciles, y detrás un grupo de 50 soldados a tambor batiente. En el centro de la plaza esperaba el pregonero con 2 cargas de estepas y una porción de paja con las que se iba a encender la hoguera donde se quemará la Constitución de Bonaparte. Leído luego el pregón, el pregonero tomó el escrito en su mano izquierda y lo tiró al suelo, y con un pie lo empujó a las llamas donde ardió, y las cenizas fueron arrojadas al viento para que nadie pueda ser deshonrado si le caen encima. Con este acto, manifestó Teruel su repudio a la causa francesa, dejando manifiesto su apoyo a Fernando VII. Cuando el monarca volvió a España, vino a agradecer a los turolenses su apoyo. Así fue como llegó a Teruel el 13 de abril de 1814. Y la fuente del Torico estuvo manando vino todo el día. Antes que nada, no me resisto a hacer un inciso a lo que ha dicho antes Raquel de la Constitución francesa. No, la Constitución de Bayona fue una Constitución española, eso fue la primera que tuvimos y era bastante buena. El problema es que nos la metieron a la fuerza, pero no era una Constitución francesa. ¿Afrancesada sí? Bueno, es que yo soy un poco así afrancesado, ¿eh? Bueno, vamos al tema. Hoy vamos a hablar de una época que podemos decir que casi es la época de oro de la uniformología española. Porque hay otras épocas muy heroicas, muy ejemplares para estudiar, pero que con el tema uniformes pues no nos distinguimos precisamente por ir bien uniformados, por ejemplo, la guerra de independencia. En cambio, en este periodo podemos decir que es la época en la que hay más lujo, más variaciones. El ejército en aquel entonces estaba muy bien considerado, en la sociedad estaba muy involucrado. Si ven fotos antiguas de las calles en cualquier ciudad se ven militares siempre. Hoy en día también hay muchos, pero como no van de uniforme, pues pasan desapercibidos. Pero el otro día, por ejemplo, en Zaragoza inauguraron una exposición de fotos antiguas y en todas se veía algún militar por alguna esquina, con los gorritos estos inconfundibles de los que ahora hablaré. Bueno, hemos dicho que hablaríamos del reinado de Alfonso XIII. Alfonso XIII nació en 1886 y ya nació huérfano de padre. Entonces, como no hay ningún bebé que sea rey, pues la reina siguió siendo su madre, María Cristina, la reina regente. ¿No recuerdan ustedes la canción esa de María Cristina me quiere gobernar? Lo gobernaba María Cristina, que era una señora austro-alemana, muy agria de carácter y tal, pero le gustaba mucho el ejército. Entonces, cuando nace el rey, pues está desde 1886 hasta 1902 no fue realmente rey Alfonso XIII, aunque desde el primer momento en los uniformes llevaban su anagrama. O sea, todavía no era Alfonso XIII, pero ya llevaban esto. Esto es una manera de oficial. El emblema de Alfonso XIII es la A, 10, 11, 12, 13. Prácticamente en casi todos los uniformes oficiales de esta época aparece la 13 por la consigna. Ya lo iremos viendo, ¿vale? Esta fotografía es una fotografía de 1904. Es el año en el que visitó Teruel y entonces nos ha venido muy bien para ver cómo vestía. No tenemos, bueno, yo no conozco fotos del viaje a Teruel, pero ese mismo año, prácticamente el mismo mes, estuvo en Barcelona y en varios sitios. Llevaba solo 2 años de rey y lo mandaron de gira para darse a conocer. Y ha habido la gran suerte de que, aunque los uniformes sean muy lujosos, como podremos ir viendo, él vestía prácticamente más sencillo que cualquiera de los que le acompañaban en este momento. Luego de mayor llevaba medallas hasta por la espalda, o sea, una pasada. Pero en este momento vestía muy sencillo, lo cual pues, ha facilitado la confección del uniforme. Que por cierto, doy enhorabuena al sastre porque soy consciente del plazo que tuvo y los materiales que hoy en día ya ha quedado pues muy aparente. La verdad es que le doy la enhorabuena, se nota que es de la vieja escuela, con todo el cariño lo digo de prisa, ¿eh? Pues la verdad es que no hay sastres hoy en día. Yo vivo de eso, tengo un almacén de lencería 4ª generación y no queda ningún sastre. Hace poco salió en el Heraldo uno diciendo el sastre más joven de Aragón, presumiendo, y tenía casi 60 años. Digo, madre que ruina, bueno, es una pena. Bueno, vamos al tema. Digo, Alfonso XIII, 1902 empieza a reinar, pero está vigente el reglamento de 1886, que es el que viste el ejército cuando visita Teruel. El gran cambio de la uniformidad es 1908,
luego lo veremos. Hay mucho más material del reglamento de 1908, que es el que correspondería a la recreación que suelen hacer aquí, que creo que es 1912. Entonces, vamos a ver rápido este primer reglamento, del que hay mucho menos, y iremos comentando. Bueno, empezamos con la bandera. La bandera no es un uniforme, pero para los militares era, vamos, lo primero que hacían era jurar las subidas y las necesidades, era muy importante, y yo pienso que para muchos lo sigue siendo, afortunadamente. Pero bueno, es difícil llegar a pensar como pensaban en 1900 en esta época, ¿vale? He puesto esta fotografía de la bandera del uso del ejército para que vean cuál era la bandera que se usaba entonces. Para evitar, bueno, yo sé que reconociendo a Raquel y a los demás compañeros de la fundación, seguro que no caerían en ese fallo, pero en algún sitio he visto banderas modernas que está con el aguilucho, puestas como de Alfonso XIII, modernistas, no. Lo normal era en las casas particulares la rojigualda sin escudo y en cosas oficiales este escudo. Ese escudo, digamos, se identifica como del ejército. Hace poco me tuve la sorpresa de que una empresa que se dedica a hacer banderas de los clubes de fútbol y tal, no sé para qué, pero en su catálogo ha incluido esa bandera. La bandera, que es la bandera que estuvo en Trafalgar, era de la Marina, hasta 1843, luego pasó a tierra. Es una bandera de briza, o sea, no es una bandera de regimiento, ¿eh? Esta es la que utilizaría pues, para homenajear al rey en un balcón, es esa bandera. Bueno, vamos a los uniformes, tras ese pequeño paréntesis. Como decía, es la época de oro de los lujos. Esta es una lámina, curiosamente, es la única que he encontrado en la que se resume toda la uniformidad de este reglamento, y es una lámina alemana. Es una lámina alemana. Es una obra que se llama el Noten, es la primera enciclopedia de uniformidad que se hizo hablando de toda Europa, y es el primero que estrena este sistema para dibujar uniformes con poco trabajo, para que con un golpe de vista te des cuenta cómo era el uniforme. Luego esto lo copian en la enciclopedia Espasa. En el Espasa, si miran, por ejemplo, la palabra España, hay 4 hojas de uniformes españoles de Alfonso XIII, todos así plegaditos. No quiero enrollarme mucho con esta, pero bueno, así en resumen, ya veréis, primero son los generales, después es el general con el traje de diario, que es el que se ha hecho para Alfonso XIII, ¿lo ven? Lo que pasa es que lleva el gorrito de gala, y aquí vino con el gorrito con la cinta negra, para que no se estropease. Estado mayor, con el color celeste, la infantería de línea, con los pantalones rojos, los cazadores igual pero con los cuellos verdes, la caballería azul celeste, que al natural era un azul celeste casi como el fondo de donde pone ahí Teruel. Yo tengo varias herreras y no era un azul celeste, era un azul bastante intenso. Los húsares, cuando alguien no se entera de cuando le vestimos un uniforme, digo, las chaquetas de Michael Jackson, las de los cordones, eso era un húsar. Y la chaqueta colgando. La Guardia Real, y aquí pues Intendencia y Artillería. Bueno, ahora vamos, después de este vistazo así general, para que se hagan un poco una idea de la riqueza que había, vamos ya un poco a los cuerpos más representativos. Bueno, esta época es conocida entre los miniaturistas y los coleccionistas de estos temas como la época del Ros. Cuando te dicen yo colecciono de la época del Ros, se refieren a Alfonso XIII. ¿Qué era el Ros? El Ros tiene su origen en 1860, la campaña de Marruecos con el general Prim. Todavía llevaban morriones como los napoleónicos un poquito más pequeños, y entonces se hace un concurso para dar un nuevo gorro al ejército. Y se presentan 2 candidatos. Uno es Leopoldo O'Donnell, Leopoldo que propone la Leopoldina, que es el de arriba, y Ros de Olano, que propone el Ros, con su nombre. Eran muy parecidos. La Leopoldina es un poco más baja, es así un poco curva, la visera te tapaba los ojos, y el Ros es el de debajo. Bueno, pues ganó el Ros. No obstante, Leopoldinas se fabricaron algunas, ¿vale? Pero lo que todo el mundo adoptó fue el Ros. El Ros que seguiría hasta la República para actos de gala, ya verán que luego enseguida lo retiraron para el diario, pero cuando había una boda iban con el Ros, aunque iban ya de aquí, luego lo veremos. Y ahora se ha recuperado hace poco para la Guardia Real. La Guardia Real y los cadetes llevan roses. Ya saben, cuando vean en los crucigramas salen muy a menudo sombrero antiguo de 3 letras, Ros, ¿vale? Mucha gente no sabe lo que es el Ros. A título de curiosidad, decirles que estos de la foto son de la época, pero son así de pequeñitos. O sea, una cajetilla de tabaco. Era la propaganda de una tienda y tuve la suerte de poderlos comprar. Este uniforme es un amigo con un uniforme que tuve la suerte de adquirir siendo muy joven. Para poderlo comprar tuve que vender un montón de cosas que tenía por casa. Si contasen los botones, verían que lleva 21 botones. No han oído nunca decir para decir prueba muy elegante, va a ser 21 botones.
pues era por estos uniformes. Y los pantalones rojos les aseguro que esto, la polilla lo aguanta muchísimo mejor que una ropa moderna. Yo tengo uniformes de todas las épocas. La ropa caqui huele a caqui. O sea, lo siento, pero huele a caqui. Esta está impecable, era un español. Es que lo mojas y no te calas, de crédito que era español. Es una pasada. La verdad es que no me he arrepentido en absoluto de haberme deshecho de otras piezas para conseguirlo. Estos roses de este periodo tienen una cosa peculiar, que es esto, fíjense, que es que no tienen chapa, tienen una escarapela grande. La escarapela, eso es lo que marcará luego el cambio de reglamento. Los soldados iban más sencillos. Aquí hemos puesto uno con el uniforme de invierno, con su capote, el fusil Remington y Ben Ross con la escarapela grande. Este digamos que sería el uniforme de campaña. Una cosa muy típica eran esas sombreras de quita y pon, que las ponían para gala, que les llamaban plátanos. Los plátanos eran rellenas de guata y para diario se las quitaban. De esta conseguí la hombrera, el capote de CD porque no lo conseguí. Pero es una foto que se ve muy bien el aspecto que tenía. Fíjense que la hebilla llevan el número del regimiento lo llevaban en el cuello y en la hebilla. ¿Por qué llevaban números en vez del nombre? Antes, en los botones y en las chapas ponían el nombre del regimiento, pero cuando empiezan con las guerras civiles y las revoluciones, no ganaban para botones. Porque era el regimiento del rey, de repente pasa a ser el regimiento Libertad. El regimiento Constitución, ahora de Isabel II, cambiaban tanto de régimen que los nombres dejaban de ser políticamente correctos. Entonces dijeron, cambiaremos el nombre del regimiento, pero el número seguirá siendo el mismo, y aunque haya cambios de régimen, el número es el mismo. No da igual que sea la Primera República, cambiará de desarrollo su número. Entonces, por eso ponen los números. Este es el uniforme de invierno. Para verano tenían los famosos trajes de rayadillo. Trajes de rayadillo que no son para nada como te los ponen en las películas, que parece un traje de presidiario, con unas rayas bien separadas. Esto, si se fijan, es un mil rayas. De lejos parece un vaquero lavado. Serán rayas muy precitas, muy precitas. Se siguen haciendo en Filipinas, porque para los campesinos de allí lo usan esto. Yo no he conseguido nunca comprar una prenda de rayadillo, me encantaría. He comprado algún pantalón y luego me he dado cuenta de que la tela de rayadillo que sobró la usaron para los uniformes de los tranviarios, para los campesinos. Entonces hay mucha ropa que la venden como de rayadillo de Cuba y es paño de rayadillo, pero para ropa civil. Cuba y Filipinas, el uniforme parece igual, pero es distinto. Fíjense, el de Cuba tiene cuello, el de Filipinas tiene cuello mao. Este mismo uniforme, el de Cuba se usaba aquí en España también. La gente lo relaciona solo con el Caribe, pero en España en verano llevaban esto. Tengo fotos en Zaragoza, en la Plaza de Toros hacen la institución de la caballería, que la hacen en la Plaza de Toros y que todos con el rayadillo. O sea, este uniforme era el de verano para todo el ejército, y el azul que hemos visto era el invierno. El pobre Alfonso XIII pues le tocó verla que al final del Imperio Español, digamos que hubo una desmoralización muy grande después de esto, pero a nivel de uniformes y tal, no se abandonaron, sino al revés. Se produjo como una especie de orgullo nacional, de compensar y tal, entonces se adaptaron bastantes cosas como iremos ahora viendo. Los lanceros era la caballería. El casco es muy curioso, porque aquí no se ve porque está en plano, pero tapaba casi la nariz. La chapa lleva el número del regimiento, por el mismo motivo que he dicho los cuellos de la infantería, eran azul celeste. Y llevaban dos hileras de botones. Fíjense en ese detalle. La infantería, la chapa, o sea, la escarapela en el gorro, la caballería, dos hileras, porque esto es lo que cambiará luego el reglamento que os iré contando. Este es el rey Alfonso XIII, le encantaba este uniforme. En el cuello lleva el número 1, porque el número 1 eran los lanceros del rey. Lanceros del rey que estaban al lado de la Plaza de Toros en Zaragoza. Y cuando Juan Carlos llegó al trono, la primera guardia real que tuvo, en vez de recuperar los uniformes de la guardia real de Alfonso XIII, le puso un uniforme de los lanceros del rey que había en Zaragoza. Con lo cual volvieron a fabricar las chapas y me vino muy bien porque yo tengo una guerrera y faltaban las chapas del cuello, ya las tengo, aunque no sean las originales. Bueno, los cascos de Pincho. Está claro que es de influencia prusiana. A nivel de coleccionismo son buscadísimos, se están pagando muy caros estos cascos. Yo tuve la suerte de que cuando no había tanta afición, pues ahora hay bastante, pero hace 30 años no la había, pues pude conseguir 5 distintos, pero tiene mucha gente que los busca. A ver, ¿cómo se pasa esto? Perdón. Aquí. Bueno, aquí tenemos a los lanceros con el uniforme de diario. El uniforme de diario, que era todo azul celeste, ya ven que el casco es el mismo, llevan solo una hilera de botones, lo de las dos hileras era para el de gala. Aquí se ve más oscurito el paño, porque les digo, no era celeste, era un celeste oscuro.
Y esta tapia no tiene que ver con el tema que nos ocupa, pero no me resisto a contarles, es el famoso cuartel de caballería, que es lo único que quedaba de la resistencia de Zaragoza en el primer sitio. La gente no se había enterado, no había así mucho interés, y un buen día vimos que lo iban a derribar para hacer una casa nueva. Fuimos al ayuntamiento a protestar. Nos dijeron que, ay, es que no sabíamos que eso valía algo. Digo, ostras, digo, el primer día de los sitios entraron y salieron los franceses 4 veces por esa puerta. Digo, y es lo único que queda de la defensa de ese día, del 15 de junio. Bueno, después de tener que recibir hasta amenazas de los constructores y tal, lo hemos logrado salvar. Esta es la puerta de ese cuartel. Claro, nos probábamos el negocio. Estuvieron la obra parada un montón de días hasta que hubo excavación y todo. En 1908, la visita de Alfonso XIII ya ha sido, y es cuando ya se hace un primer reglamento propiamente de Alfonso XIII. El otro era heredado de su madre. Es un reglamento muy lujoso, y cuando alguien empieza a coleccionar uniformes antiguos, hoy en día, lo más antiguo que consigue son este reglamento de 1908. El anterior es casi imposible de conseguir, muy difícil. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque España, por desgracia, a nivel de uniformes ha sido el país del miedo. Ha habido tantos cambios que todo el mundo tenía miedo. Los que tenían una cosa republicana la han quemado, no, uy, de los de Franco se me pilla, se me cae el pelo. Ahora, uy, van a decir que es su casa, si tengo algo de Franco también. Los del rey, también cuando llegó la república, le chafaron las coronas para que no los vieran. Los carlistas, otro tanto. No hay casi, no hay casi. En otros países, sí. Ahora, por ejemplo, te toca la lotería, vas a Francia y mañana tengo un museo de Napoleón. Con dinero tienes lo que quieras. Aquí no es problema de dinero, puedes tener 4 veces más dinero y no montas nada. Porque no hay. O sea, es muy difícil conseguir. Y lo más antiguo que consigues con suerte es esto, Alfonso XIII. Yo tengo alguna pieza suelta anterior, pero porque llevo toda la vida buscando. Pero es muy difícil. Empezamos un poco por el orden de privilegios. En el ejército, cuando hay un desfile, no desfilan en cualquier orden. Van por privilegios y antigüedad, hay un orden. Naturalmente, los generales y el Estado Mayor, pues los primeros. El generalato, este uniforme ya es el siguiente al que tenemos aquí, ¿eh? Han pasado solo 4 años, pero hay un cambio radical. El casco de pincho, los generales llevaban para gran gala un plumero blanco y sus ayudantes, que es el Estado Mayor, llevaban el color azul celeste. Y la faja, los generales llevaban el nudo a la izquierda y el Estado Mayor lo lleva a la derecha. Aquí hay un casco, este es uno de los que les digo que tuve la suerte de conseguir con las plumas, que eso sí que es difícil, que estén las plumas originales. Se desenrosca y para diario llevar el pincho sin más. Arriba es el emblema del generalato y los botones. El botón que teníamos que haber hecho, si hubiera habido tiempo, es ese, el de la coronita con la espada y el bastón. Se puede hacer, es laborioso, pero se puede hacer. Vamos ya a la infantería, que era lo más numeroso, lo grueso del ejército. Como he dicho, esta es la época del ROS. El ROS tenía 40 variantes. Este es el ROS de infantería. El que lleva el galón dorado es el de oficial y el de al lado es el de tropa. Ven que es un poquito más pobre. Ya no es la escarapela solo, ya han puesto la chapa. O sea, si ven un ROS en algún anticuario, con chapa 1908, sin chapa anterior. Para la gran gala llevan ese plumero. Para media gala le quitaban el plumero y lo sustituían por una bolita que le llamaban madroño, que es ese de la esquina. El de tropa de gala, pero no una visita del rey, no el día de la jura de la bandera, era ese. Y luego para diario le ponían una funda negra, que es con el que vino Alfonso XIII aquí, con el rosco de la funda negra, y rodeado de señores con plumeros y súper rojosos, o sea, era el más sencillito de la comitiva. Y luego, en 1914, empieza la Guerra Mundial. Nosotros no estamos en guerra, pero aprendemos cosas de lo que pasa allí. Y los franceses y los prusianos, claro, van a las trincheras con un uniforme azul celeste, y los prusianos con un casco de pincho, con la chapa blanca, y bueno, era un tiro al blanco. Se dan cuenta y empiezan a meter los uniformes que aquí. Aquí en España no hay guerra, pero estamos en Marruecos, también hay tiros y aprendemos un poco las lecciones. Y le ponen una funda de color caqui. Entonces, ese es el de invierno, el negro, y para verano y Marruecos, este. En aquel entonces en Marruecos llevan el ROS y empiezan a darle salacó británicos que los compraban en Gibraltar, de corcho. Pero a la gente no le gustará muy incómodo el salacó y ahora enseguida verán qué es lo que llevaban realmente ahí en Marruecos. O sea, este es el famoso ROS. El ROS lo se seguirá usando incluso durante la República, cosa que poca gente sabe, pero solo para Gran Gala. Para Gran Gala y en las capitales, Madrid, Barcelona y Valencia. En las demás ciudades, no. El uniforme de los oficiales, pues aquí lo podemos ver, el capote ruso que le llamaban, y el uniforme oficial ya lo ven que es bastante lujoso,
llevan las estrellas en el puño, que son las mismas que aún están en uso. 2 es teniente coronel, 3 es coronel. En el reglamento anterior, además de las estrellas, llevaban un galón. O sea, guerreras con estrellas y galones mezclados antes de 1908. Son estrellas 1908. Aquí se ve una cosa curiosa, que es la gola. La gola es esto. Esta chapita es el último recuerdo de las armaduras medievales, defendía el cuello. Y, es el emblema de los oficiales cuando están de servicio. O sea, es como si fichasen. Tú, en entonces, estaba prohibido quitarse el uniforme. Tú salías a la calle y tenías que ir un uniforme. Entonces, entrabas a un bar, por ejemplo, estaban de maniobras y había un montón de oficiales. ¿Quiénes están allí porque viven en el pueblo y están tomando el vermú? ¿Y quién es el que está con los soldados de fuera? El que lleva la gola. Eso quiere decir que estás trabajando, para entendernos. Entonces, la gola ven con el A13 y luego para diario llevaban esta hombrera, que iba metida con una especie de raíz de paño, y para gala se quitaban esa y se ponían esta. A esto le llamaban dragona. Dragona con el A13. Eso antes no existía, es del reglamento de 1908. Y luego los oficiales llevaban en el cuello el número del regimiento, pero la chapa, así como la tropa llevaba el número en la chapa, ellos no, ellos llevaban el emblema de la infantería. El de arriba es hasta 1926 y el de abajo es de 1926. Este uniforme, a título de curiosidad, está en el Museo del Ejército y perteneció al último emperador de Austria. Había la costumbre de hacerles coroneles honorarios. Cuando iban de visita y tal, pues hombre, nombró coronel, tal y cual. Y Alfonso XIII tenía una colección enorme de uniformes extranjeros, porque cada vez que iba por él le regalaban un uniforme, y le encantaban. A Alfonso XIII le sentaban bien los uniformes, la verdad es que le gustaba y lo vivía. Y este es un uniforme del regimiento León, que no sé por qué hicieron al emperador Francisco José, creo que era, coronel de este regimiento. Hay un regimiento en Zaragoza que es en Numancia, se ha disuelto hace poquito, que tenía en el despacho de coronel un cuadro grande del Kaiser Guillermo. Y fui a verlo y me las sorpresas y me dice, coronel, usted no sé qué pinta aquí. Hombre, que no sé cómo soldado, pero el coronel. El Kaiser, mira tú, ¿qué pinta aquí? Hombre, pues muy fácil. Las excavaciones de Numancia las pagó el gobierno alemán. Y entonces, en agradecimiento, el regimiento de Numancia, que tenía ese hombre, le hizo coronel y él le regaló un cuadro, porque no lo sé cuándo el regimiento, un cuadro precioso, dijo, a mí, que te daría uno de Juan Carlos, que sí que sabe que va, pero no puedo. Bueno, para el invierno, ¿qué llevaban los oficiales? El capote ruso, pues muy bonito, pero poco práctico. Lo que realmente llevaban siempre era esto, las pellizas. Estas pellizas, en 1901 se instauran y las siguen llevando. O sea, en 1908 no las suprimen, las siguen llevando, dan calor. Les aseguro que con eso no pasas frío. Tiene todo astracán. No es demasiado difícil conseguir una. Yo diría que es más barato comprar una auténtica que hacer la falsa, sinceramente. Bueno, esto, como la mayoría de los que hay aquí son recreadores también, les voy a hacer algún comentario acerca de las prendas auténticas. Quiero hacer pequeños guiños, a ver si se animan para otro año de la militar aquí, de estudio militar. Cuando sale un uniforme, la rareza y los precios es totalmente al revés de lo que la gente se cree. Es mucho más raro un uniforme feo y de soldado raso que uno de general. ¿Por qué? Pues porque el oficial se lo ha pagado de su bolsillo y cuando se acaba su trabajo se queda en su casa el uniforme. La tropa lo devuelve y se destroza. Entonces, de tropa no hay. En el Museo del Ejército hay poquísimos. En cambio, de coroneles y de peces gordos hay un montón. Porque, claro, tú tienes un uniforme con muchas medallas y tienes otro de rayadillo de Cuba que encima te han derrotado. ¿Cuál guardas? ¿El del plumero y los lujos o el pijama ese que está medio roñoso? Pues no lo han guardado. O sea, ropa de tropa hay poquísima. Poquísima. Ese es el motivo también por el que hay mucho de guardia civil. ¿Qué ocurre con los guardias civiles? Pues que se lo pagan ellos y si quieren el uniforme. Entonces lo tienen. El guardia civil si quiere tiene en casa el uniforme. El soldado no. El soldado lo tiene que devolver. Bueno, pues estas pellizas las siguieron usando incluso durante la República. Hay fotos ya todos de caqui que para el invierno se las habían ponido las pellizas. No eran reglamentarias, pero bueno, pues como eran jefazos no tengo que querían. Las habían llevado. Ven que llevan los puños también la estrellita. Y luego por la espalda, estos lazos, esta pelliza la llevan todos los regimientos a pie, igual fue de infantería, que artillería, que ingenieros. Cambiaba el lazo, o sea, los hay que llevan casi toda la espalda con tréboles y tal. Tengo las instrucciones de cómo cambiaban los lacerillos, o sea, para saber de qué arma era había que verlo de espaldas. Y ahora vamos a la tropa. Bueno, aquí tenemos al recluta. Esta es la figura que más se veía por la calle. El recluta no llevaba armas cuando salía, hasta que no fue a bandera, no le dejan salir con su machete, luego sigue. Los soldados del centro de bandera llegan por ahí y van por el más.
machete. Las fotos por lo menos aparecen así. Aquí arriba es pantalón rojo, la guerrera azul, cuello rojo, y ese gorrito tan típico que es la bombonera, que le llaman. Esa cabecita, esta la compré hace poco en el rastro, me dice, ¿esto es un botones de hotel? Digo, sí, para una perra. Ese se levanta el gorro y es para meter cigarros. Es una cigarra, pero es muy majo. Mi hija dice que le da miedo. Pues eso, con este gorrito es con el que salían a la calle. Hasta que no prueban bandera, no lo olían. Se lo daban después. El gorrito este se usó durante bastantes años y ya lo verán que en Marruecos se veía mucha gente de caqui con estos gorritos azules. Les gustaba. De hecho, ha habido una polémica gorda hace poco. Le suena un pintor que es Ferrer Dalmau. Bueno, Ferrer Dalmau es un pintor que se ha especializado en cosa militar. Se ha hecho muy famoso y está forrando. Bueno, yo le conozco y el hombre pinta muy bien, pero los uniformes no sabe mucho. Él sabe de pintar. Me pregunta a mí cosas y yo le digo, vale, y resulta que por su cuenta pintó la carga de la Alcántara, que es un episodio muy famoso de la guerra de Marruecos, todos con un sombrero que parece Boy Scouts. Mentira, llegó a todavía este gorrito. Bueno, pues, ¿qué ha ocurrido con eso? Se ha hecho famosa la polémica de que gorro llevaban en el desastre de Alma. Si la bombonera o el chapeló que veremos luego. Y claro, pasa una cosa, la imagen que todos han quedado de esa carga de caballería es un cuadro de casi 1930, ya no llevaban los uniformes. Y el pintor que lo hizo es muy bueno, pero no había visto la carga y no sabe los uniformes. Pero hemos encontrado, cuando rescatan los muertos y tal, que dicen que encuentran gorritos de esos que eran azul celeste, la caballería eran así, pero azul celeste. Y de chalecos no dicen nada. El soldado, ya una vez que hace la bandera, va así. El pantalón rojo, muy vistoso, su ros. Este es el uniforme de gala, ya ven que lleva el plumero completo. Y aquí se ven los emblemas de cuello. ¿Qué pasa con los de la primera fila? Había 3 regimientos que tenían un privilegio que no llevaban el número. Uno era el regimiento número 1 del rey, que en vez de llevar el número 1 lleva la corona. Otro es el regimiento órdenes militares, que lleva un rombo, el primer rombo que aparece en nuestro ejército, con las órdenes militares. El de tropa es una chapa, el de oficial era esmaltadito, muy chulo, pero es rarísimo conseguirlo. Si se fijan, lo que llevan a solapa al rey son ese mismo emblema, de las órdenes militares. Él era el maestre de las 4 órdenes de caballería. Y luego el tercero es el más curioso, que es el número 50 rodeado de laureles. Es el Guatras, el regimiento Guatras. ¿Por qué lleva esa corona? Bueno, ya que se casa Alfonso XIII, Mateo Corral desde una ventana le echa a la carroza una bomba. Y bueno, explota allí, el rey se salva, mueren los caballos, uno de los paraferneros se queda allí tonto para toda la vida y se mueren varios soldados de los que estaban cubriendo la carrera. Bueno, pues esos soldados que mueren son de este regimiento. Entonces, en memoria de que defendieron al rey el día de su boda, les deja poner la corona de laureles alrededor. En la chapa del cinturón sigue llevando el número y lo de abajo son este mismo uniforme, pero había algunos militares que eran de infantería, pero en vez de ser un regimiento concreto eran burócratas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los que estaban aquí en la zona de Teruel, que son los únicos militares que había en Teruel, que eran 4 gatos, llevaban, en vez del número del regimiento, una Z con el número de la zona que le correspondía. Creo que aquí era la 21. Esto lo llevaban 4. Estaban aquí para cuando llamaban a la gente que fuera a quintas para medirlos, tallarlos y poco más. Esos son los que había aquí en Teruel. No había regimiento de guarnición. He mirado los anuarios militares y solo encontrado en 1904 una compañía de cazadores de montaña, que son 4 gatos, y que el año siguiente desaparecen. Y ya no hay guarnición. Está el gobernador militar, 4 oficiales, me imagino que van en escolta, y guardias civiles. Cuando llega el rey aquí, claro que hay militares porque viene de propio. Yo estando en la mili también, me acuerdo que nos mandaron a Vitoria que venía Juan Carlos. Y nos mandaban, cuando se trata, los van de un lado. ¿Vale? O sea, aquí, claro que hubo militares cuando vino el rey, pero el día a día no. No, si un militar venía aquí de permiso sí que lo vería porque iba de uniforme. Teóricamente no se podía quitar el uniforme. Bueno, aquí tenemos el uniforme de verano. Siguen los follones en África, también vino la guerra del Rif y tal, y se adopta un nuevo rayadillo. El rayadillo de 1908 es este. Ese sí que es como de presidiario. ¿Lo ven que es más ancha la raya? Aquí he puesto el anterior para que lo compare. ¿Qué ocurre? Cuando hace la película de los últimos de Filipinas, no tienen tela de esta y salen todos con ese rayadillo. Eso ocurre en casi todas las películas que hacen de Cuba, pues porque de ese todavía se encuentra algún stock por ahí de rayadillo y tal. De este es muy difícil conseguir. Hay grupos de recreación que van de Cuba y han tenido que comprar la tela en Filipinas. Bueno, pues ese es el uniforme de la guerra de Marruecos en un principio. Esa guerra en concreto es de caballería, por eso lleva la calavera, pero poniéndole un número es la misma infantería. Ya que, bueno, pues una postal patriótica, me imagino que a la chica que habla antes le gustará porque también es así muy
soldadito allí que ha llegado con la bolita, ¿no? Con su uniforme de rayadillo. Uniformes muy buscados. Ya digo, tiene mucha más gente buscando todo lo que es de guerra y campaña y de luchar de verdad que no los de plumero de desfile. Y luego, en la península, en invierno, lo normal era verlos con el capote. El capote es curioso que hasta 1911 fue gris y en 1911 lo cambian a azul, azul oscuro. Esta foto es muy curiosa porque se ven las tres variantes de uniforme que se usaban en esa misma época. El de rayadillo, el de campaña, digamos, para hacer guardia en la puerta del cuartel, un desfile y tal, y el de campaña, pero de verdad para ir al monte, que es con el pantalón de rayadillo. Van de rayadillo, pero en invierno hace frío, y se ponen el capote y la manta enrollada. Los roses, todos con el ros de diario, que es con la funda negra, y alpargatas. Ya, aquí no, aquí que va medio ya más arregladito, lleva zapatos. Y este es muy curioso, porque es una colección de cromos de chocolate Solús de Zaragoza. Había un dibujante que se llamaba Oriarte que se merecería un libro porque hace un montón de recortables y de láminas uniformes, todos muy creíbles. O sea, él había visto los uniformes, no se inventa nada. El pantalón rojo, como hemos dicho antes, de gala, su ros con el plumero y los correajes hasta 1911 negros. A partir de 1911 de color cuero, avellana, que es el que sigue llevando en la guerra civil. ¿Lo que llevan son polainas? Sí, sí, unas polainas así un poco vastas, ¿eh? Y la manta es las mantas grises de mudanza, para entendernos. Por cierto, las pocas que quedaban en las tiendas han arrasado los recreadores con ellas, yo creo que no las hacen, porque para esto van geniales, y ya no las hacen. Y en el ejército de los cuarteles había, pero ahora ya no tienen esas mantas que... Ahora hay alguna con el águila y tal, sí, ¿no? Bueno, yo es que hace 30 años que no estoy en el cuartel, pero cuando yo estaba todavía había mantas grises. La pena es no saber que me iba a dedicar a esto porque me habría llevado unas mantas. 1914. Empieza la guerra mundial, nosotros seguimos en Marruecos y nos copiamos el tema del caqui. Primeros uniformes caquis. Uniforme caqui, al ros le ponen la funda, como he dicho. Este es un corneta, por eso lleva en la cintura, ese era el emblema de los tambores y los cornetas. Pero el resto de uniformes como la tropa. Aparece el pantalón polaina, es un pantalón, esto es toda una misma pieza, ¿eh? Va ancho, luego se estrecha con todos botoncitos. Y este es un uniforme de verano y el que usan en Marruecos, la guarnición de Marruecos desde 1906. O sea, las tropas que iban de la península iban de rayadillo, pero los que estaban allí destinados ya iban de caqui. Para gala siguen llevando el ros, pero van de caqui. Van de caqui. Hay una excepción, y es que se dice que Barcelona, Valencia y creo que Sevilla les autorizan para gala conservar el uniforme azul y los pantalones rojos. En el resto de la península, no. ¿Por qué? Pues estarían chupados. No lo sé. Y luego hay una orden en 1922 que dice que no mezclen el uniforme caqui con la chaqueta azul, que la siguen teniendo. En esas ciudades que siguen teniendo el azul las conservan. Que no se mezclen, pero no hacen ni puñetero caso, porque en Marruecos en invierno hace frío y la telita caqui era una babita, mientras que se abrigaba. Entonces, se ven muchas fotos de la guerra de Marruecos, pantalón caqui, la guerrera azul y el gorrito ese que es mucho más cómodo que el Sarakov, el gorrito de bombonera. O sea, este es el uniforme que llevan hasta 1926. Ya ve que he puesto allí que no hacen ni caso. Es la verdad. Bueno, en 1921, para África, en África, todo lo que digamos que es para campaña lo hacen antes que para la península. Aquí siempre va con retraso. En el 21 les ponen este gorrito, de la Policía Montada del Canadá, le digo yo, de los Boy Scouts, el chambergo. Los primeros que lo llevan son los legionarios. Hay el desastre del mar, en el desastre del mar van todos o con Sarakov o con el gorrito redondo. Y los primeros que llegan a Melilla de refuerzo con el sombrero chambergo son los legionarios. Y de allí al poco tiempo lo mandan a todos. Estos sombreritos en Zaragoza han sido relativamente... Se me oye sin el micrófono porque me parece que hace más interferencia que otra cosa, ¿verdad? Ah, sí, bueno. Es relativamente fácil de conseguir, por lo menos hasta no hace mucho, porque los stocks de almacén que quedaron en la Academia General. Para los cadetes, me consta que los han usado esos porros, y son los auténticos de los años 20. Los han usado a lo mejor hasta los años 60, pero quedaban en los almacenes. O sea, los que tengo yo, de hecho, aún llevan la etiquetita del precio. El de oficial y el de tropa. De aquí se ve cómo va.
es el uniforme todavía con el cuello alto, pero ya con el chamberguito ese. Este al gorro para verano y para África. Y en la península lo adoptan en el 26, pero solo para verano. En invierno ya verán lo que llevan, una cosa muy curiosa. Bueno, hay una cosa curiosa también, y es que en 1920, solo para los oficiales, aprueban guerrera con abierta y con corbatita. O sea, la tropa van con el cuello pasando calor, los oficiales ya, que ya eran necesidad. Solo hasta el 26. Son 6 años. Estoy con el chambergo, mira, esta es una pieza muy buena, no es mía, esta no es mía. De teniente general, es de los de Marruecos, de la época del general Silvestre y toda esta historia. En 1925 se adopta un nuevo emblema. Desaparecen los números y lo que aparece es el emblema de infantería con el numerito dentro. ¿Ven? O sea, ya no son los números grandes esos. Cuando vean un uniforme de estos de gala de Alfonso XIII con el cuello rojo y tal, de momento ya sabemos que es de Barcelona, Sevilla o Madrid. Y si lleva el número es anterior a 1925 y si lleva esto es de después. Esto lo he puesto aquí como curiosidad porque cuando llega la República iban por la calle a los soldados en medio del jolgorio y tal y cual, capándoles, decían capar la corona, para así lo republicanizaban. Y la idea del cinturón lo mismo, la han machacado. O sea, conseguir emblemas con la corona de Alfonso XIII es difícil porque la mayoría machacaron las coronas. Y si no machacas las coronas, que eras un monárquico, eras un facha, por favor, no, mal visto. Entonces, eso, lo del cambio de régimen, se iba cargando las cosas. Aquí recuerdo del servicio militar, se ve el uniforme como era, muy bien, pantalón bombacho, pantalón polaina. Los botones eran dorados, pero no iban cosidos. Iban clavados en un agujero con una anillita. Y entonces, para campaña, quitaban la anillita, quitaban el botón y ponían uno de cuero, marrón. O sea, los botones eran de quita y pon. Aparte, si lavabas la guerrera esta con los botones de metal, se oxidaba todo. Entonces los quitaban para lavarla y para ponerlos para campaña. Todavía lleva el cuello alto, ¿ven? O sea, el corte es el mismo que el azul, pero en color caqui. Color caqui que era un color medio parduzco, no era el caqui que conocemos ahora. Bueno, el color caqui, ¿saben dónde viene? En la India los ingleses iban a la guerra con el osalacó y los uniformes blancos. Bueno, los hindús los veían de lejos, pim pam, pim pam. Entonces los metían en agua con té y se tenían. Luego ya se fabricó ya directamente. Pero el primer caqui fue una cosa de emergencia para disimular, para que no te vieran tan de lejos. Eso de disimular los uniformes llega hasta nuestros días. Por ejemplo, en la guerra de Vietnam, lo del Vietcong llevaban los oficiales porque llevaban los emblemas en el casco, se veía quién era oficial. Entonces, enseguida dijeron que no, que los lados en la nuca, para que lo vieran los que van detrás, no los que tenían delante. Bueno, en 1926 ya es el fin de los uniformes lujosos, podemos decir. Ya se adopta el caqui, solo queda el bonito para casos muy especiales en las ciudades que hemos dicho, y deja de tener el cuello alto al tiene como de camisa, con picos, cuello con picos, y les pone para invierno una boina y para verano el chambergo que hemos visto antes. La boina lleva una escarapelita en el centro y una borla, la borla era de quita y pon, la ponían solo para gala. Y luego el botoncito, según de qué arma era, si la artillería, infantería, era de un color o de otro. No es un botoncito normal, lleva el relieve el escudito de España, el escudo real, en aquel entonces. Tuve la suerte, una tienda que había en Zaragoza, que era la cordonería, que tenían allí, pensaban vender muchos, y como este reglamento duró 4 años, cuando acabó el reglamento... Se acabó el reglamento y le quedaban bonitas, entonces las tenía ahí puestas y me regalaron un montón. Estas las tengo repetidas un montón de veces, son raras, ¿eh? Pero tuve la suerte de pillarlas. La guerrera ya ve que se va pareciendo más a las que hemos conocido, ¿vale? Con el cuello así cerrado, solo con 2 botones, para saber si tienen una falsificación. Cuando llevan bolsillos abajo es una de la guerra civil o de Franco que te la quieren colar como de Alfonso XIII. Solo llevan 4 botones los oficiales y en campaña. La tropa solo llevan 2. Ya ven qué aspecto tenía. Este uniforme es la sublevación de Jaca, las fotos que se ven es este uniforme. Porque en el 30 pasa una cosa muy curiosa. En el 30 pasa una cosa muy curiosa, es que quitan las boinas y quitan el chambergo y les ponen a todos gorra de plato y casco. Hasta entonces no llevaban casco. Les ponen ese casco, que es el casco trubia, pero lo llamaban en portugués porque se copió en Portugal. Qué cosa más fea no he visto en mi vida. O sea, es un casco horroroso. Es una pelota que como si con un cúter recortase la visión, o sea, no hace nada. Es muy feo. Pero precisamente
El resto del uniforme es el mismo, ya lo ven. Este sigue llevando el número en la hebilla, se ve que van caras mientras habían cuarteles daban ese. O sea, eso ha ocurrido siempre, mientras una cosa está en uso no la tiran, la siguen usando. Esta bayoneta larga es muy típica española, es de 1915, la adoptaron para la guerra de Marruecos porque dicen que los marroquíes, que eran muy valientes cuando te veían en minoría, pero que cuando los atacabas con la bayoneta eran muy cametas. Y entonces adoptaron esta bayoneta que se veía muy lejos y parece que sí, que corrían que cuando veían esa bayoneta. A ver, más detalles. La gorra de plato a los oficiales se la dan en el 26 y a la tropa en el 30. Una cosa curiosa, el famoso gorro de legionario con gorditas aparece entonces con Alfonso XIII, pero solo para oficiales y suboficiales para estar en el campamento. A la tropa, hasta la República, no les dan gorrillo de gorra. Bueno, y así llegamos al final de la infantería. Falta los cazadores de la caballería. La noticia buena es que las demás armas se ven más breve porque se repite más horas. ¿Vale? Bueno, la infantería había dos clases de infantería, la de línea y los cazadores. La de línea llevaba pantalón rojo y los cazadores llevaban azul con una raya verde. O sea, cuello y puños era verde en cazadores y además tenían esas sardinetas. Sardinetas son esas puntitas que llevan la manga. Esos eran los cazadores. ¿Qué diferencia había entre unos y otros? Pues la infantería de línea tiene su origen en las guerras napoleónicas que avanzaban todos en masa y los cazadores iban a sus sueltos, se provocaban, se ponían detrás de la tapia, eran los más ligeritos. Los franceses llaman los voltigeurs, que vienen a ser algo así como los saltarines. Iban un poco provocando a los de la línea para que rompieran la línea. Bueno, pues los cazadores, ya lo ven, es el uniforme muy parecido, pero cambian los colores. Estos también llevan bola, la chapa llevan el número, pero lo llevan dentro de una corneta, y el plumerito es verde. ¿Ven? Ese es el de diario. Esta chapa de cazadores es de cadete de la Academia de Toledo, que los consideraban cazadores. Por eso llevan aquí de la infantería y la corneta. Aquí ya ven un capote con el pantalón de regadillo. O sea, las prendas que hemos hecho se tomaban libertad y las mezclaban. Esta es unas postales muy curiosas porque es del momento en el 26 que cambian el uniforme, sacan estas postales que son el uniforme de gala y el nuevo con la boina, los que hemos visto antes. La infantería de línea con la borla roja, los cazadores la borla verde, la caballería, los lanceros la borla blanca, pero el uniforme ya ven que es el mismo, o sea, unifican el uniforme. Y los usanes, que siempre han sido los más chulis, pues les dejan llevar una gorrita de plato más elegante. Vamos a la caballería, que eran los más elegantes. Los cascos de pincho, muy buscados por los coleccionistas, como digo. En 1908 ponen este modelo. Se distingue del anterior, que el anterior tapaba los ojos la visera. Este no, este es recta. Este es visera recta. Y luego, el anterior llevaba el número, y aquí curiosamente les ponen el emblema. Estos son los lanceros del rey, los que estaban en Zaragoza. Es una serpiente de la que sale un angelito, un niño. O sea, no se lo está comiendo, sale de dentro. Es el escudo de Milán, porque dicen que eran herederos del trozo de caballería de Milán, porque ya saben que siempre buscaban orígenes remotos. Estos son los que estaban en Zaragoza, me hizo muchísima ilusión conseguirlo, porque además lo conseguí que lo llevaba la funda y llevaba una pirámide de madera toda conchada dentro para transportarlo con una asa. Vale casi más la caja que el casco y eso que es muy grande. Y en 1926 sigue el mismo casco, es el momento en el que pone la vaca, para la gestión. Pues la caballería también simplifica. Acaban con esto, o sea, ya no hay cada tejimiento un emblema, sino que ponen las lanzas a todos. Ponen las lanzas a todos. Bueno, esta postal aquí aparece toda la caballería, las variantes que había, la Guardia Real, los húsares, cazadores y los lanceros. Y estos son emblemas de caballería. Toda la caballería llevaba un cartucherín a la espalda, que era este, con el emblema de Alfonso XIII. En la línea del cinturón, hasta el 25 llevan el emblema del regimiento y luego las lanzas. Y esos son emblemas de cuello. En caballería hay regimientos que llevan el número y otros llevan el emblema. Este de la calavera, que es de los que más éxito tiene entre los coleccionistas, es el Lusitania. El de arriba es el Talavera, ese es el del rey, el de la serpentecita. Este es Numancia. En Numancia es el ave fénix, el emblema. Ya saben que el ave fénix era un pájaro que lo quemaban y volvía a salir. Pues como los de Numancia, que los mataron los romanos, pero arriba otra vez. Y estos son los cazadores de Alfonso XIII. El de Lusitania, como curiosidad, es decir, que estaba en Barcelona de guarnición y en la guerra civil los emblemas que había en las tiendas los cogió un batallón de anarquistas italianos y hicieron el batallón de la muerte, tuneando los emblemas de la calavera. Fue un batallón muy divertido porque eran fascistas, no, o sea, eran extremistas anarquistas
pero eran italianos, los italianos, siendo muy de izquierda, les iba mucho la mano, o sea, de ser un poco fantasmillas. Entonces hizo un desfile por Barcelona con unas botas negras y con unos puñales, parece más de Mussolini que anarquistas. Bueno, hicieron una exhibición trepando a los árboles, la prensa se reía, yo lo ponía de fantasma. Bueno, la primera batalla y la única que lucharon fueron a la ermita de Santa Quiteria, donde están corriendo. Fue un desastre. Pues el emblemita que llevaban era esa calavera. El batallón de la muerte. La caballería. Bueno, Alfonso XIII, como este era el regimiento que se llamaba el Rey, le encantaba este uniforme. Ya lo ven que Alfonso, la suerte que hemos tenido que en 1904 no lo llevaba, porque si no se arruina la Segunda Guerra. Porque de la marinera lo que lleva, ¿vale? Y esto es la tropa con el traje de diario. Este no es mi sable, ese soy yo disfrazado, ¿vale? Este uniforme fue el primero que conseguí. ¿Y saben qué me costó? Nada. Una noche venía yo de zona con los amigotes y en un contenedor de basura colgaba una manga. Pues ese uniforme enterito. Mi madre, Zaguero, ¿dónde vas? ¿Qué lo habrá llevado? ¿A un muerto? Bueno, pues eso es lo que hay. Ha llovido mucho de campo, pero mucho. Por eso ha perdido color. Ya ves que el uniforme de diario no lleva los puños rojos, sino que es todo azul y lo que lleva es un viritoso. O sea, es una versión sencilla. Y en caballería los oficiales también tenían la pelliza, que hemos dicho, de pelo azul celeste. ¿Qué tal vamos fuera? Ya no queda mucho, ¿no? ¿Bien? Bueno, solo queda la Bien. Aquí tenemos otra. La caballería estaba separada en varios bloques, otros eran los cazadores. Cazadores llevaban, en vez de los puños rojos, los llevaban blancos. Y su bonito era este, una variante del rosa, un rosa alto. Y esto que llevan los caballeros es la forrajera. ¿Ven que lo llevan en el cuello? Las forrajeras, cuando van desmontados, la llevan así, un extremo en el hombro y el otro en la pechera. Pero cuando montaban a caballo, soltaban el botoncito desde la pechera y por la espalda lo ponían en la nuca del gorro que llevaba una anillita. Entonces, si se les caía el gorro yendo a caballo, no llegaba al suelo. Esa pieza es difícil de encontrar porque no la han guardado. Han guardado los gorros, pero las forrajeras son difíciles. Este que lleva el 18 en el cuello era el regimiento Castillejos, también estaba en Zaragoza. Y aquí, bueno, pues como es el rey, lleva los galones de capitán general. Si hubiera sido coronel, llevaría 3 estrellas, así. Y allí, si se fijan, lleva también las 4 cruces de las órdenes, las mismas que aquí. Lo que pasa que ahí ya le han salido más medallas porque le he hecho más, ¿vale? Se ha dado a sí mismo un montón de medallas. Porque batallas no iba ninguna. Bueno, una cosa muy típica de los cazadores era ese anillito en medio del plumero. Ese anillito dice que cuando se casaban ponían el anillo de la novia y normalmente era un galoncito plata. Bueno, hay muchas leyendas que no, ¿verdad? ¿No? Estos eran los más presumidos, los usaríos. Solo había 2 regimientos, los de Pavía y los de la princesa. Este señor, pues ya ven que lujoso va. Estos otros son más buscada la gente y muy difíciles de conseguir. Y luego, esta foto es rara de narices porque es que es tropa. Normalmente lo que encuentras todo de oficiales, que son los que manejaban dinero. Este es tropa y es el corneta y seguramente su hermano mayor es tropa. Fíjense que llevan los colores al revés. Para que en la batalla los miran fáciles para dar las órdenes, llevaban el uniforme al revés. O sea, si la tropa de caballería le llevaba la chaquetilla roja y la que llevaban al hombro era celeste, el corneta llevaba la chaquetilla del hombro rojo y el otro celeste. O sea, trocados, cambiados para verlo fácil. Ya ven que esto era poco práctico, pero lo más útil. Bueno, qué pena no haber tenido yo la mercería en este época, me habría cerrado con tanto botón. Bueno, llegamos a las artillerías. La artillería, bueno, la vamos a hacer rapidita porque realmente todo esto del CAC y el rayadía es lo mismo en todas las armas, ¿vale? Aquí solo incidiré un poco en lo característico de la artillería, que son las bombas en el cuello. Aquí, pues bueno, ya les digo, el ver militares en cualquier sitio era muy normal. O sea, que así como por ejemplo en una napoleónica cuando hacemos recreaciones, pues los soldados hacen la batalla y tal, y la cosa civil, pues parece que nos son notando un poco raros. En esta época, perfectamente, mientras no desborde el número, no pasa nada porque en una reunión de 50 recreadores haya 4 militares, porque es que lo sabían. Naturalmente no van con el fusil, van con el traje guapo de paseo. O sea, vaya tío y tal, olvídalo. Más que si va a hacer verano. Entonces sí. Pero quedan elegantes aquí con toda la familia. Fotos de boda y tal de militares es fácil encontrar, porque claro, el día de la boda sí que se hace foto todo el mundo. Y la tropa el día de artillería, el día de Santa Bárbara, todos apoyados en una columnita y con un puro. Les daban un puro y se hacían la foto. Ese es el rol de artillería que, como iban a caballo, llevan cordones, ¿se ven? El cordoncito, la forrajera que digo, y es muy parecido a la de infantería de línea, pero el pantalón azul con la talla roja. Era un cuerpo a caballo. Sí, justo lo que me va a costar. Mira, los ingenieros, 3/4 de lo mismo. La gorra, eso, antes en infantería no he puesto la foto,
pero en 1908 a todos los oficiales del ejército les dan gorra de plato para diario. O sea, mientras la tropa va con las boinas y todo lo que hemos visto, los oficiales tenían esas gorras de plato. Ingenieros, pues lo mismo, las dragonas para gala, los oficiales llevan el castillo, la tropa lleva esto, para diario llevan esto y para gala esto, los oficiales. Y la bola, pues igual, pero con el emblema de ingenieros, el castillito. Y aquí el ROS, pues lo mismo, el ROS de tropa y el ROS de oficial. Ese lleva el número blanco porque es la plana mayor. O sea, los oficiales llevaban rojo, pero los jefes del regimiento lo llevaban blanco. Y la tropa de ingenieros, en este caso pontoneros, tiene una cosa curiosa, es que van este galo rojo. Eso es de ingenieros pontoneros. Sanidad y intendencia, ya está acabado, esa es la buena noticia. Sanidad y intendencia son cuerpos de los que suelen salir uniformes, pero no quiere nadie, porque los coleccionistas quieren cuerpos guerreros. Es una pena, pero es así. Sale un uniforme de la Cruz Roja y ahí se pegan 4 años. Sale uno de los que mataban en Marruecos, no sé qué. Ese. Es así. No es ni bueno ni malo, pero es verdad. O sea, los cuerpos, digamos, para luchadores llaman más la atención. Entonces, intendencia y sanidad es muy normal, pues ver que salen uniformes y el comerciante se sabe un poco, le cambia los emblemas, le pone las calaveras. Entonces ya, de Lusitania, para mí. Pero mira que está sobra que ya han pegado el cambiazo. Intendencia llevan el huevo frito, que le llaman, que es un sol, pero los militares llaman el huevo frito. Y sanidad, pues llevan la Cruz de Malta. Aquí esta es una foto coloreada, muy curiosa. Ahora está muy de moda colorear las fotos. El problema es que a veces la colorea gente que no sabe cómo eran los uniformes. Y ves al de infantería con el pantalón a lo mejor verde pistacho. No, era rojo. O sea, este de casualidad lo ha hecho bien, porque es el abuelo de un amiguete que me lo ha dejado, era médico militar y lo ha hecho bien. Ya estamos acabando, ¿eh? Artillería, la tropa, pues ya lo ven, llevan también su forrajera porque van a caballo, por si se les cae el gorro, el cartucherín solo a los oficiales, la chapa de oficial y la chapa de tropa. Son con el número pero recortado, así como el INER relieve y los de artillería recortado. Y esos son emblemas de cuello y emblemas de la manga. Había especialidades, podía ser apuntador, podía ser... había distintos lados y se distinguía por el emblema de la manga. Y el botón lleva 2 cañoncitos. Ese de medio me imagino que será la diana de que mejor disparaba o algo así, no lo sé. Bueno, esto sí que había en Teruel. Aunque no estuviera el rey, Guardia Civil sí que había en todas partes. La Guardia Civil tiene su evolución también, pero que es distinta de la del ejército. En esa época todos llevan el tricornio de gala lo veremos luego en otra foto. En un principio van de azul, sin pechera para diario y con la pechera que era falsa, era un parche para gala. Y allá por 1920, cuando el ejército le pone el uniforme caqui, a esto les pone un verde oliva. Este sería el de gala, ya hasta 1920 más o menos, y este es el que ponen después, ya finales del reinado, que es el de esta foto. Mi bisabuelo era guardia civil, estuve en varios puestos, y cada puesto que estuvo tenía un hijo, tuvo 11 hijos, es verdad, tenía uno de cada puesto, de recuerdo. Y yo se le ofrecí otra cosa a mi abuela que regalaba a Huesca para que hicieran teatro, los uniformes. Bueno, ¿para qué? Sí, ya, esto es el final, ¿eh? A ver, uniformes, aquí tenemos el de diario y el de gala. Una cosa peculiar son las correas de la Guardia Civil, eran amarillas. Correas de Guardia Civil amarillos. Y otra cosa curiosa es que los galones del gorro son blancos y los botones plata. O sea, cuando uno lleva galón blanco, los botones son plata. Y cuando lleva amarillo, es dorado. ¿Por qué digo que es curioso? Pues porque hoy en día llevan los galones amarillos. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque al acabar la guerra fundieron Guardia Civil y Carabineros. Y Carabineros llevaban botones dorados y galones amarillos. Entonces dejaron el uniforme de la Guardia Civil, pero con los galones de los Carabineros para que no se desenfadase. ¿Vale? Entonces, un gorro de Guardia Civil con galón blanco antes de Franco. Con el galón amarillo ya de Franco. Para simplificar, ¿no? Aquí tenemos el emblema de cuello, la chapa esta, la han castigado seguramente, pues lo que he dicho antes, de los años 30, el gorro de gala y el gorro de diario. Fíjense que hoy en día el gorro que es negro de Guardia Civil, los pocos que lo llevan para un acto, ya es directamente negro. Pero entonces no, entonces era una funda de hule. Lo que pasa es que se dieron cuenta que se pegaban en ella porque estoy quitando la funda, que ya ven que se cuartea toda, y ya lo hacen directamente negro. Es una falsa funda. Hoy en día el gorro ya es negro, no hay nada dentro. Pero incluso el bulto que hacía el botón sigue la tradición en que el gorro es todo, no hay nada dentro, le hacen un bultico allí, como un recuerdo. Carabineros, estos aquí no hubo, esto era la Guardia Civil, en
de unos langostinos o algo así, buenos eran estos. El tema era la corona dentro de un sol. Aquí no había porque no había cosas. Y esto es la policía que se conoce, aquí había policía, el cuerpo de seguridad. Estos parecen un poco los policías de las películas de Charlotte, con esos gorros. Pues aquí llevaban este gorrito con un leoncito dormido encima y luego llevaban alrededor una banda, que a este le falta, con el número. ¡Ay, que me ha pegado el policía número 47! Para eso. Igual que la Guardia Civil. Los años 20, el color es oliva, verde oliva. Bueno, el ejército ya está. Ahora aparece unos señores muy peculiares para la cosa de recreación, que son los somatenes. Estos de los somatenes, ¿quiénes eran? Pues era un cuerpo que puso Primo de Rivera. En Cataluña existía de siempre. Somatén, dice que era estamos atentos. Cuando pasaba algo tocaban la campana y como estaban atentos, somatén. Estamos atentos, pues acudían a buscar a los bandoleros o lo que fuera. Y Primo de Rivera lo que hizo fue usarlos como una fuerza militar afecta a él. La gente que tenía dinerico, que era la extrema derecha y tal, pues el somatén. ¿Vale? Entonces, vestían de civil, tenían unos emblemas que eran los jefazos llevaban esos lazos y los más de a pie llevaban esto, o sea, no tenían uniforme. Y luego tenían permiso para llevar armas y esas armas, la correa era esto. Era una correa que ponía somatenes de la quinta región. Esta la consiguió un tapicero que me venía a comprar a la tienda que dice, mira, amigo, he desmontado una silla y había puesto debajo para guardar todos los muelles y tal, cinta que pone somatén. Digo, mira, ¿ves cómo reutilizaban las cosas? Entonces, eso es la entrega de la bandera del somatén de Teruel. Esta gente que hizo, poco. A pillar a algún gitano que había como dos gallinas por ahí. No, en Barcelona y tal sí que los usaron para luchar contra los anarquistas y tal. Pero sí que es verdad que si hacéis algo de los años 20, da mucho juego poner a los somatenes por ahí en medio y tal, así un poco chulescos y tal, porque debían ser lo que cuidan. La bandera del somatén de Teruel no sabemos dónde está. En el Museo del Ejército hay casi 300 de somatenes. La de Teruel no lo sé. No sería raro que estuviera aquí en casa de la bandera o algo así. La de Zaragoza parece que la llevaron allí. Pero la norma decía que era el Museo del Ejército. No sé dónde está, lo que sí que tengo es una descripción. Venga, la buena noticia, la última. Esto, cuando acababas el servicio militar, pues entonces era la aventura de tu vida. Mucha gente no había salido nunca. Tenían amigos, iban a la capital, iban al monte, les enseñaban a leer, a lo mejor la mili era, bueno, lo que con el abuelo Cebolleta, que se pegaba la vida contando batallitas, pues eso pasaba con la mili. Entonces, guardaban las cosas. Esto era lo que te daban cuando entrabas, era esa carterita, mira, esa era de mi abuelo, donde guardabas toda la documentación que te daban. Pero luego aquí van poniendo todos los servicios que tenías, cuando terminabas, te dejaban llevar a tu casa lo siguiente. El gorrillo panadero es este cazadores, por eso es verde. Y la blanca paloma, que decía que era el papel donde decía que te has licenciado. Entonces, en las puertas de los cuarteles había puestos que vendían, no te los regalaban, los vendían canitos de hojarata para meter la licencia. Algunos llevan la bandera de España, otros llevan pegatinas de soldaditos. Hay gente que colecciona canitos de licencia, porque hay muchos distintos. Y volvían a su pueblo o a su casa, el canuto iba con un cordón, pero muchos ponían cintas de flores y tal, y dicen que luego las ponían los trajes regionales, a las novias. Sí. Bueno, entonces volvían con el canuto, con la licencia dentro. Y mi abuela dice que en un pueblo de Huesca que era de allí, dice que cantaban: mozo que te vi partir por aquel camino llano, ¿cuándo te ves volver con el canuto en la mano? Bueno, pues eso. Y luego otra cosa que les daban, que era la bandera de mochila. Esto es una cosa que solo es una costumbre española totalmente. ¿Qué es la bandera de mochila? En los cuarteles no había taquillas, había estanterías. Se inventan, a cada soldado le daban una banderita. Y era la cortina que tapaba tus cosas en el cuartel. Y cuando ibas a la guerra la llevabas en la mochila. Había un asedio, no tenían bandera, en un palo ponían esta. Te morías, te la ponían en la cara, solo quiero que me entierren con la bandera de España, te enterraban con esa. Y cuando acababas el servicio te mandaban a tu casa y te la dejaban llevar. Mucha gente la ponía en las fiestas en los balcones. Eso quería decir que mi hijo ha servido a la patria y estaban orgullosos. Y esa costumbre, ahora hay una asociación que se llama Retógenes, que la ha recuperado y está regalando banderas a miles a los cuarteles, pero que no se usa para eso. Y luego lo usaban también para hacer latillo. Hay cuadros y tal que se ven, se acuerdan de Carpanta, que va con un palo allí con el latillo, pues lo hacían con esa bandera que son grandecitas. La bandera de mochila. Yo en mi casa para nada he sido militarista ni nada, en cambio mis dos abuelos tenían su bandera de mochila. Las tengo marcadas en casa y
muchísimo de que la guardasen. Y bueno, pues esto es lo que era la vida militar en estos años. Y bueno, este es un hijo que me sale un poco desviadillo raro. Para la recreación, lo que les decía, que si se animan a vestirse, antes de hacerse el uniforme, métanse a ver, porque con un poco de suerte conseguirán uniformes auténticos. Lo que pasa es que eran muy menudos. Era gente muy menuda. ¿Qué ocurre? La gente que tiene ropa militar quiere guardarse las medallas, los gorros, pero el paño no le hacen caso. El paño es fácil. Lo que no hay manera de conseguir a un precio alto son los gorros. Pero bueno, ya tienes medio traje. Los de Guardia Civil son muy sencillos de conseguir, siempre hay a la venta. Los de tropa son más difíciles. Este lo compré, era una mascota de regimiento. Era un jefazo, pues le hizo a su niño el traje. Y bueno, yo a todos los hijos, tengo 3 hijos, los 3 han puesto este traje. Y lo tengo como en un paño. La verdad es que eso, pues a ver si en la próxima recreación me he visto alguno de estos. Bueno,